¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés excelentemente bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Podcast. Y hoy quiero que hablemos de un tema que me parece fabuloso porque es un tema muy común y que todos, obviamente, todos padecemos, sufrimos, tenemos, y es el miedo, ¿ok? Y quiero empezar hablándote del miedo, pero principalmente de qué es el miedo, porque muchas veces las personas no saben cómo definirlo, muchas veces las personas no saben que lo están sintiendo y como normalmente no nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones, muchas veces ni siquiera sabemos cómo expresarlo. Cuando uno se va a la definición de Internet, aparece que el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. ¿Ok? Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, tenía miedo de que la fiesta saliera mal. El miedo, según mis propias definiciones, es una emoción, ¿de acuerdo? Que muchas veces proviene de nuestra costumbre como seres humanos de imaginar lo negativo. Y el ser humano tiende a ver lo negativo, y esto no lo digo yo, lo dicen distintos estudios. Por ejemplo, tenemos un estudio que dice que el ser humano es capaz de crear aproximadamente 60.000 pensamientos a lo largo del día, de los cuales el 95% surgen de forma automática, siendo similares en días consecutivos. Y de ellos, el 80% aproximadamente son pensamientos negativos. Inevitablemente ante estas cifras, nosotros nos preguntamos cómo y por qué se forman estos pensamientos y por qué, sobre todo, son negativos o no favorables. ¿Podremos cambiar estos pensamientos? ¿Podemos hacer algo al respecto? Bueno, a mí me gusta pensar que sí es posible porque yo siento que en mí lo he hecho, lo he logrado, y esto está muy relacionado con la serie que creé hace poco que se llama Todo Influye, en la cual hablo sobre cómo la programación verbal y mental, el entorno, los medios de comunicación, todo literalmente está constantemente influyendo, ¿vale? Nuestros pensamientos son como un mapa mental que, junto con nuestras creencias, valores, reglas y el significado que le atribuimos a cada una de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, constituyen todos esos aspectos que nos hacen seres humanos, únicos, diferentes, especiales, y además determinan nuestra forma de percibir el mundo y el entorno en el que nosotros nos movemos. Es bien sabido que una experiencia o una situación para una persona puede ser interpretada de una forma y para otra persona puede ser interpretada de una manera completamente diferente. Lo que para algunos puede ser completamente desagradable, para otros puede ser morboso e interesante. Y esto se debe a nuestras creencias y nuestro paradigma. Creo que te he dicho anteriormente que un paradigma es un conjunto de creencias y una creencia es acumulación de información, ¿ok? Entonces, yo quiero que nosotros imaginemos que nuestro cerebro es como una computadora. En la vida real las neuronas se ven más como telarañas, pero ahora en este momento quiero que lo imaginemos como una computadora, como el escritorio de un computador. En él hay programas que vienen de fábrica. En este caso, los programas que vienen de fábrica serían
como la genética, lo que heredamos, lo que es innato, lo que heredamos, me refiero por ejemplo en aspecto físico, alguna enfermedad, algo que hayas heredado que venga contigo desde que naciste, no necesariamente que lo adquiriste con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, así como vienen estos programas de fábrica, que son los genéticos, los que heredamos de la genética de nuestros padres, lo que es innato en nosotros, también hay programas que son descargables. En este caso es todo lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno. Padres, hermanos, familiares, amigos, maestros, figuras de autoridad, etc. Cada uno de estos factores va haciendo que en nuestro computador se vayan descargando distintos programas a lo largo del tiempo. Y como en todo computador, los programas se actualizan o caducan y pasan a acumular mucho espacio, o en este caso, ensucian nuestro computador. Entonces, para que un computador funcione óptimamente, tiene que estar ordenado, actualizado y protegido. Lo mismo pasa con nuestra cabecita. Por eso tengo una serie dedicada a que literalmente todo influye. E incluso yo te diría que le pongas un antivirus a tu computador para que no se dañe. ¿Qué sería un antivirus? Por ejemplo, para mí un antivirus es evitar ver canales de noticias. Esa es la forma de hacer que no se me peguen bichos mentales que me generen pensamientos negativos, que me generen a su vez miedos. Y ya vas a entender por qué yo te estoy hablando del pensamiento negativo y qué relación tiene con los miedos. Mira, a lo largo de la vida de cada quien, como te decía, nosotros vemos la vida como somos, no necesariamente como es. Cada programa, creencia o paradigma que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida, nosotros debemos ir constantemente revisándolo para saber si aún es de utilidad. Es importante aprender a cuestionarnos y actualizar lo que es necesario actualizar para que funcione mejor, o de no eliminar lo que ya no funciona. Cuando nosotros somos niños, somos criaturas puras, inocentes y con muy poco conocimiento sobre la vida. Es como que literalmente somos un disquete en blanco que está listo para grabarse con la información que su entorno le proporciona. ¿Ok? A medida que nosotros vamos creciendo, queremos el amor de nuestras figuras paternas, porque sí, el ser humano es uno de los pocos seres vivos que demuestra explícitamente la necesidad de sentir amor. Además, los seres vivos somos seres, no los seres vivos, los seres humanos somos seres de manada. Entonces, instintivamente nosotros empezamos a buscar el amor de nuestras figuras paternas y empezamos a actuar como ellos porque nuestra parte intrínseca de supervivencia entiende que debemos actuar como nuestros semejantes para recibir amor, comida y sobrevivir. Y aquí empiezan a formarse las creencias que muchas veces mencionamos como heredadas, gestos, conductas, formas de expresarnos que muchas veces decimos que son heredadas y que pues somos nosotros mimetizándonos para adaptarnos y sobrevivir. Los niños desarrollan sus capacidades y sus principales creencias desde que nacen hasta aproximadamente los 7 años. El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Este crecimiento se presenta de distintas maneras desde los 6 a los 12 años y de los 12 años a los 18 años. Fíjate algo. Los niños en las edades entre los 6 y 12 años desarrollan la capacidad de pensar de maneras concretas. Y desde los 6 años hasta los 18 años aproximadamente, nosotros desarrollamos la capacidad de pensar y razonar, es decir, de ser seres racionales y coherentes, ¿vale? Antes de los 6 años, nosotros estamos concentrados desarrollando otras capacidades que nos permiten sobrevivir y convertirnos en seres más autosuficientes y no tan dependientes de nuestros padres, ¿de acuerdo? Y
Estas capacidades, habilidades y creencias que nosotros vamos adquiriendo se ven comandadas por factores externos. Y a medida que nosotros vamos creciendo, nos empezamos a encontrar con condiciones de nuestro exterior que nos premian o nos castigan. Si te portas bien, te entrego cariño como recompensa, si haces caso, se te premia, si haces enojar a tus figuras autoritarias, recibes rechazo y desaprobación, y así sucesivamente. Entonces, las condiciones externas hacen que nos mimeticemos aún más con nuestro entorno a medida que crecemos y cada vez actuamos más como nuestros semejantes porque comprendemos que es la forma de estar seguros y seguir perteneciendo a la manada y tener amor. Y de esta manera es como literalmente de una forma muy intrínseca, muy natural, muy espontánea, nosotros vamos formando nuestras creencias. Porque en la primera infancia es donde se definen esos momentos que van a marcar literalmente nuestra vida de muchas formas. Cómo vamos a percibir el mundo, cómo vamos a pensar. Y si tú creces en un entorno en el que, por ejemplo, te dicen todo el tiempo que eres bueno en algo, probablemente crezcas creyendo que eres bueno en eso. Y si creces en un entorno en el que probablemente te digan siempre que eres un tonto, que no sirves, que estás gordo, que eres feo, que te vas a caer, que cuidado, probablemente crezcas creyendo y siendo exactamente eso. Entonces, cuando nosotros crecemos, es nuestra responsabilidad como adultos hacernos cargo de nuestros programas. ¿Por qué le digo programas? Porque recuerda que estamos imaginando que el cerebro es un computador. Ya aquí no es tan relevante, o sí, bajo qué circunstancias se forjaron tus paradigmas y creencias, las cuales yo quiero que tú sepas que no tienen por qué tener una connotación negativa, simplemente están allí, te formaron, te hicieron quien eres y ahora tú tienes que evaluar con qué perspectiva y de qué forma quieres verlo y cómo vas a interpretarlo para que te contribuya o para que te reste, ¿ok? No importa ya tanto cómo fue tu crianza o cómo se forjaron tus programas. Lo único que importa es lo que tú decides luego de hacerte consciente de ti y de la forma en la que actúes de ahora en más. Por ejemplo, si tu mamá te daba amor condicionado, es decir, te decía, si no te comes toda la comida, ya no te quiero, ya no somos amigos. O si te portas mal, me voy a enojar mucho y me vas a hacer sufrir mucho. Tú obviamente, probablemente tengas una connotación negativa sobre el amor maternal, pero tú en este momento puedes decidir cómo quieres percibirlo. Es un ejemplo, ¿ok? Y en este momento te quiero decir que todas las creencias que tú tienes se pueden sustituir. Y esto es un proceso que requiere de disciplina y constancia. ¿Y por qué te digo sustituir? Porque una red neuronal, una vez que se crea, no puede destruirse y solo podemos crear nuevas redes que, por así decirlo, suplan de forma progresiva a las conexiones neuronales anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hace tanto sentido lo que dice Aristóteles de que somos lo que hacemos reiteradas veces, así pues la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Ok? Entonces, bueno, para no hacer tan larga la cuestión que puede ser corta, en pocas palabras, el miedo y los pensamientos negativos provienen de tus creencias, de cómo te forjaste, de cuál fue tu crianza en tu primera infancia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros crecemos viendo noticias con nuestros papás, leyendo el periódico con nuestros papás. Estoy hablando como una loquita, lo siento. Leyendo el periódico con nuestros papás. Ahí sí lo dije bien. Ok, sigo. El miedo o te moviliza o te paraliza. Y nosotros tenemos esta cantidad de pensamientos negativos diarios, en su mayoría por la forma en la que fuimos formados desde nuestra primera infancia. Lo que nos decían, la forma en la que nos hablaban, lo que nos instruían. A la mayoría de nosotros nos crían desde el miedo. Cuidado que te puedes caer, cuidado que o no, le tienes que tener miedo a Dios, por ejemplo, los que fuimos criados bajo distintas religiones. Tienes que tener temor a Dios, tienes que tenerle miedo a caerte, tienes que tenerle miedo a que te pase algo, tienes que tenerle miedo a esto o aquello.
Entonces nosotros crecemos con programas que están hechos para mantenernos en lo negativo y en el miedo. De partida y ya de por sí, el ser humano está hecho para ver lo negativo porque nuestro cerebro está intrínsecamente hecho para sobrevivir, por lo cual nosotros estamos constantemente evaluando factores de alerta que puedan poner en riesgo nuestra vida. Y eso es básicamente de lo que va el miedo como un factor biológico. Pero en el fondo, nosotros de nuestras experiencias y situaciones, que como te decía, todos las podemos ver de manera completamente diferente, nosotros esas experiencias las interpretamos de una forma y las memorizamos. Queramos o no queramos, nuestro cerebro está constantemente memorizando lo esencial para sobrevivir. Desde la primera infancia es así. Entonces, nosotros constantemente estamos percibiendo de los mensajes que recibimos, de los gestos, declaraciones, de nuestro entorno familiar, social, de los colegios en los que estudiamos, estamos constantemente percibiendo, interpretando y memorizando. Y vamos construyendo un mapa que de una forma u otra va a determinar nuestra manera de percibir, de expresar y de comportarnos y de responder a la realidad que nos rodea. Entonces, esto sucede de forma inconsciente porque es un mecanismo automático y nadie nos enseña a concientizar esto. Porque nosotros podemos decidir y filtrar qué es lo que queremos interpretar, cómo lo vamos a interpretar, cómo podemos percibir esto. Y el punto es que nosotros podemos hacernos consciente de cómo estamos percibiendo nuestra realidad. ¿Y qué podemos hacer? Punto número 1, no hacer juicios. ¿En qué sentido? No tratemos de quitarle la etiqueta de malo o bueno a las cosas, porque eso lo que hace es perpetuar el bucle que nos mantiene en una emoción y un resultado no necesario. Punto número 2, identifica aquellas sensaciones o sentimientos que muchas veces nos incomodan y que simplemente nos están indicando que es necesario cambiar la actitud. Punto número 3, identifica aquellos pensamientos que necesitas soltar para mejorar tu calidad de vida. Pensamientos, por ejemplo, de que somos una víctima del sistema, del gobierno, de la agenda, de la administración, del trabajo, del pasado, de nuestros padres, de la religión. Pensamientos de tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, tengo que hacer esto o aquello, porque finalmente dirigen nuestro foco a una situación de obligatoriedad en la que muchas veces es difícil sentirse motivado u optimista. O pensamientos de que las cosas siempre son más fáciles o mejores para los demás. Claro, si yo tuviera dinero como tú, obviamente estaría más tranquila. Si yo tuviera la pareja que tú tienes, yo estaría más tranquilo. Normalmente nos mantenemos nosotros mismos en un bucle que nos genera una realidad y una forma de pensar negativa. Ahora, el miedo o nos paraliza o nos moviliza. Ya te expliqué que el miedo proviene de nuestras creencias y paradigmas, que de dónde vienen los pensamientos negativos, lo que pasa a medida que crecemos. Finalmente, el miedo viene del conjunto de todo esto que te acabo de conversar, ¿ok? Pero la verdad es que el miedo ha sido el mayor motor en la vida de muchas personas e incluso de la sociedad en general. Y esto me hace mucho sentido cuando uno habla de, por ejemplo, los sistemas de seguridad que tiene hoy en día la sociedad. Estos sistemas de seguridad se crearon a raíz del miedo, finalmente. Si te das cuenta, todo nace de allí, del miedo. Y cuando nosotros entendemos que el miedo nace como una alarma biológica para alertarnos del peligro y que además se va fortaleciendo y reafirmando a medida que crecemos, nosotros podemos entender cómo usar el miedo a nuestro favor.
Muchas personas se hacen millonarias gracias a que saben cómo transformar sus más grandes miedos en gasolina para continuar, o se hacen millonarias porque saben cómo usar el miedo colectivo para crear necesidades que se transformen en propuestas de valor que puedan vender. Y esto es muy poderoso, o sea, literalmente el miedo es una parte esencial de la sociedad y muchas personas viven con temor al miedo. Biológicamente, el miedo es un sensor que trae tu cuerpo para enfrentar situaciones que tu cerebro considera que son de riesgo. Cuando tú sientes miedo, no es más que tu cuerpo preparándose en todos los sentidos para mantenerte alerta y ayudarte a enfrentar lo que sea que se aproxime para sobrevivir. Simplemente es un instinto natural que puede ser muy útil o muy nocivo, dependiendo de cómo lo percibas y de cómo lo uses. Pero finalmente el miedo es una parte esencial del mundo. Lo que pasa es que ya nuestro cuerpo no lo necesita de la misma forma que antes. Antes, en nuestra forma primitiva, el miedo era para sobrevivir de los depredadores, de las temperaturas extremas, de la intemperie, etcétera, etcétera. El miedo moderno no funciona de la misma forma. Pero gracias al miedo, si te das cuenta, tenemos protocolos de seguridad, estructuras fuertes y básicamente el miedo ha hecho y ha impulsado el orden en la sociedad que es muy necesario. Entonces, yo quiero que tú hoy te preguntes, ¿a qué le tengo miedo en este momento? Y estoy muy segura de que probablemente sea lo que le temes, probablemente nunca suceda o probablemente sea mucho menos grave de lo que tú crees que es. Cuando empiezas a ver el miedo desde una perspectiva más abierta, disminuye de manera muy significativa y empiezas a distinguir entre el miedo real, que es el que te va a impulsar o que te va a salvar de una amenaza real, del miedo imaginario, porque el miedo puede ser real o imaginario. Entonces, yo hoy te quiero decir que el miedo muchas veces puede o impedirte arriesgarte o movilizarte a arriesgarte. Pero cuando tú sientas que tu cerebro está poniendo ese freno de emergencia para paralizarte, tú tienes que actuar de manera eficaz y evaluar si ese miedo es real o imaginario. ¿De acuerdo? Porque en el Club de las 5 AM hay una frase muy poderosa que dice, el dolor del crecimiento es mucho menor que los costes devastadores del arrepentimiento. Y muchas veces, por temor al miedo o por miedo, tendemos a vivir en el arrepentimiento. Entonces, yo hoy quiero hablarte de que el miedo, finalmente, siempre se puede usar a nuestro favor. Existen 6 tipos básicos de miedo. El miedo a la vejez, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la crítica, el miedo a la pobreza y el miedo a la pérdida. Esos son los 6 miedos básicos que existen en el ser humano. Yo te puedo decir que ante el miedo tienes 2 opciones. O permites que el miedo te gane y te rindes ante él, o puedes hacerlo tu pareja de baile y bailar con el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que fluyas con el miedo, que no te tuyas ante el miedo. Pero realmente preguntémonos, ¿qué hay después del miedo? Para mí, después del miedo, obviamente hay riesgo, pero también hay muchas recompensas. Hay tropiezos, pero también hay mucho aprendizaje. Hay frustraciones, pero también hay crecimiento puro y exponencial. ¿De acuerdo? El pensamiento negativo, que muchas veces da paso al miedo, proviene de nuestro modelo de crianza y de nuestra forma de percibir y ver el mundo. Y es muy poderoso entender que nosotros, a pesar de que tenemos 60.000 pensamientos al día aproximadamente y que el 80% de ellos son negativos, nosotros podemos darle un vuelco a esas cifras para crear una realidad en la que el miedo no nos domine. Porque si te das cuenta,
en el día a día nosotros estamos, además de que pensamos negativo, estamos llenos de estímulos que nos impulsan a pensar de forma negativa. Porque estamos llenos de advertencias hechas para mantenernos con miedo. Si te das cuenta, si tú sales a la calle, está lleno de carteles que dicen, no pases, cuidado, te puedes caer, alerta, riesgo de muerte. Llegas y tus papás te dicen, cuidado con eso, te puedes cortar. Y todo el mundo está siempre como advirtiéndote lo negativo. Y los carteles en la calle te advierten lo negativo. Y luego enciendes las noticias y lees todas estas palabras: muerte, caos, violencia, todo mal en el mundo. Para las noticias siempre está todo mal en el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esta forma o estas cifras que nos hacen entender que vemos el mundo de una forma negativa, para que esto nos ayude a mermar el miedo? El primer paso para mí es que vayas y escuches los episodios de Todo Influye, de la serie Todo Influye. El segundo paso es identificar. Incluso en aquellas situaciones en que el miedo, los pensamientos negativos surgen de forma automática, píllate cuando estés allí. Y no recuerdo qué autor lo decía, pero hay un libro en el que te dicen, cuando te pilles haciendo algo que no te contribuye, di, gracias pensamiento por venir, pero no te necesito. Te puedes retirar. Y cambia de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, identifica esas situaciones en las que estás pensando negativamente o con miedo de forma automática. El segundo lugar es aprende a filtrar en tu entorno. Por esto te hago tanta insistencia en que vayas y escuches Todo Influye, la serie Todo Influye de mi podcast, que está un poquito antes que este episodio, en el cual te hablo de cómo literalmente todo lo que está en nuestro entorno está constantemente influyendo y ayudándonos a crear nuestra realidad, y cómo podemos cambiar un poco esto para favorecer nuestra realidad. Entonces, en segundo lugar es filtrar lo que vemos, lo que consumimos, de quienes nos rodeamos, porque esto ayuda a crear nuestra perspectiva y cómo estamos constantemente percibiendo el mundo, la negatividad, el miedo. En tercer lugar es cambiar. Cambia aquello que puedes cambiar. Cambia tu locus de control de lo externo a lo interno. Tú puedes decidir vivir con miedo o puedes decidir dominarte, ver si realmente ese miedo es un miedo real o imaginario, ver si el pensamiento que estás creando es positivo o negativo y te está implantando una sensación de temor. Y cámbialo, realmente cuestiónate. ¿Esto es real o lo estoy inventando? ¿Qué probabilidades hay de que esto suceda? Si esto realmente suceda, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y luego cambia a qué es lo mejor que podría pasarme. Interesante punto de vista el que estoy teniendo. ¿Cómo puedo cambiarlo para que sea mejor? ¿Cómo puedo cambiar este escenario imaginario para que me favorezca? E intenta siempre, como recomendación, en tercer lugar, cambiar tu disposición. ¿En qué sentido? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos sentimos con temor y estamos teniendo muchos pensamientos negativos, nos victimizamos, como te decía antes, y nos quedamos allí. Entonces, cambia tu disposición. No solo cambies en el sentido de cambiar tu locus de control, de cambiar la atención que le estás prestando al tema, sino que también cambia tu disposición. Cambia la forma en la que te percibes tú ante el mundo. Porque tú puedes decir, sí, ya no tengo miedo, pero si tú constantemente te percibes ante el mundo como una persona miedosa, porque recuerda que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos, y si a ti te criaron para percibirte como una persona tonta, incapaz, miedosa, que no sirve, inútil, obviamente tú te vas a percibir ante el mundo de esa forma y esa es la realidad que por ende vas a crear y te vas a poner tú mismo en situaciones que te hagan reafirmar ese pensamiento. Entonces cambia tu disposición y redirige tus pensamientos hacia pensamientos positivos.
no fantasiosos o irreales, simplemente positivos. El mejor escenario que podría suceder para ti. Porque no hay que engañarnos. La sociedad y nosotros mismos muchas veces experimentamos dolor y sufrimiento porque decidimos que sea así, porque estamos acostumbrados a que eso se supone que es lo correcto. Y no se trata de obviar lo negativo, se trata de enfatizar lo positivo, porque desde este lugar nuestra motivación, nuestra salud emocional, física, mental, nuestra disposición será distinta y hará que nuestros resultados sean distintos. Entonces, si tienes miedo, recuerda, identifica, filtra, cambia y redirecciona. Redirecciona tu disposición, redirecciona tus pensamientos, redirecciona tu perspectiva y redirecciónate a ti, hacia lo que tú realmente quieres crear. Finalmente, el miedo es algo que siempre va a formar parte de nosotros porque lamentablemente, o no lamentablemente, sino simplemente el ser humano lleva muchos años de evolución, pero todavía no lo suficientes como para erradicar el miedo. Y creo que es necesario que el miedo siga existiendo en nosotros porque, como te decía, es una parte fundamental para establecer orden en las masas, en el colectivo. Pero nosotros finalmente vemos cómo autogestionamos el miedo que sentimos y percibimos en nuestro día a día y cómo lo vamos a usar. Si lo vamos a usar para que nos paralice o para que nos movilice. Si vamos a permitir que el miedo imaginario nos detenga o nos impulse. Aprende a ser consciente tu realidad y tus pensamientos. Aprende a concientizar y a distinguir el miedo real del miedo imaginario. Y sobre todo, aprende a bailar y a fluir con el miedo, porque de todas maneras siempre va a estar allí. Lo único que logras haciendo todo esto que te acabo de decir es que merme el miedo, pero el miedo nunca va a dejar de existir, solo va a transformarse para impulsarte o detenerte. Pero recuerda, lo más importante de todo es que tú decides. Eso fue todo por hoy. Si te gustó este episodio, recuerda que puedes compartirlo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Recuerda que compartiendo mi podcast me ayudas a llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal y me ayudas a crecer también orgánicamente. Puedes dejar una reseña y calificarme en la plataforma en la que me estés escuchando. Puedes compartirlo. Recuerda que todas mis redes sociales son @valengrowup y mis canales de comunicación siempre están abiertos para conversar contigo, así que coméntame si te gustó, qué piensas, si estás de acuerdo, si no lo estás. Allí voy a estar esperando tus mensajitos. Nos escuchamos el próximo lunes, te mando un beso y que estés excelentemente bien. Chao, chao.